ambiental. Vamos a, no sin antes, pues ni modo, el saber que ustedes tienen la determinación y al igual como dije en la sección anterior, yo me quito el sombrero, reconozco como ex estudiante y todavía estudiante, porque todavía estudio, del esfuerzo que hacemos para lograr tener resultados importantes en nuestras vidas. Eso para mí es lo más importante, el esfuerzo que ustedes hacen en su familia, porque tienen una expectativa, una esperanza, una razón para impulsar una motivación para poder seguir apoyando algo, pero siempre hay cuestionamientos en lo que tenemos. Cuando me refiero a cuestionamientos a lo que tenemos es preguntarnos siempre si la educación y la formación que hemos tenido hasta este momento ha sido válida, ha sido correcta, ha sido importante. De esa cuenta es que digo, yo me quito de nuevo el sombrero y les doy aquí una cordial bienvenida al curso de Derecho Agrario, pero también en nombre de la facultad, de sus autoridades. Tenemos inconvenientes con las autoridades de orden universitaria porque lo que se maneja ahorita en nuestro país son actos eminentemente formales, pero que en su realidad distan mucho de resolver las graves crisis existenciales que tenemos como universitarios y como país. Y para eso son los cursos, para eso es la autonomía universitaria, para que definamos el catedrático y el estudiante, que no haya ninguna objeción, ningún payadar que no nos permita poder interpretar la realidad de este país y formular desde la base de un país cuáles son los escenarios más importantes que deben de... estoy aquí, perdone que estoy aquí tratando de unir aquí, pero no tengo la admisión sin que se me distraiga la pantalla como tal. Bueno, parte de todos estos temas y manejar esta razón de vida y esta oportunidad que se tienen ustedes y que se están dando es hacia dónde llevamos encaminados nuestros estudios. Y normalmente la primera pregunta que se hace en el curso, que es la respuesta es sumamente amplia y que ustedes la tienen que manejar. Y viene en el examen una pregunta que dice, diga usted, ¿por qué aparece en el pensum universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el curso de Derecho Agrario y Ambiental? Es una pregunta moral, vital. Este subcurso, para hacer un poquito de historia, ha sido y fue objeto de persecución política, de perseguir a sus catedráticos y eliminarlos físicamente, sacarlos al exilio, por la didáctica y la dinámica de hacer comprender a la nación que el tema agrario en nuestro país es vital. Yo siempre tengo la característica de poner ejemplos sobre el fundamento de que no solamente parto de los valores teóricos, yo me considero un abogado agrarista, pero ando en la práctica desde que tengo memoria. Y no es porque yo me tenga que poner de frente a ustedes como un personaje a igualar bajo ningún punto de vista. Pero al igual que ustedes, ese esfuerzo de quererme graduar como abogado, pero en el inicio de mi juventud y de mi vida, yo nunca estudié de día, solo de noche. Para poder estudiar lustré zapatos, cuidé carros. Vine de mi pueblo muy jovencito, de 5 años. Y aquí estoy, con una carrera universitaria como docente de más de 40 años y especialmente de este curso, no solo de este curso, por supuesto,
Ya me conocerán ustedes en el transcurso de la cátedra. Pero vamos a ver, aquí hay varios que se quieren unir. Voy a ponerle aquí. Admitir todos es. Admitir. Yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad, compañeros, en que se vayan incorporando los alumnos? Ok. A ver, como en la primera clase decía, yo no esta no lo quiero ver como una clase, sino cómo nos vamos a presentar. Es decir, me estoy presentando, pero en esta presentación es como marcar el objetivo del curso, hacia dónde vamos a encaminar este curso, porque eso yo les puedo decir, pasen acá, les doy un certificado que ganaron, ya son abogados con un certificado. ¿Y para qué diablo les sirve a ustedes un curso de abogados si no saben absolutamente nada? Y cuando planteamos y valoramos el curso de Derecho Agrario, ¿qué puede significar para ustedes este curso? ¿O qué le significa al país este curso? Porque yo entiendo que lo normal es que, bueno, yo soy penalista, soy civilista, laboralista y agrarista. ¿Cuándo? Como dije, yo pongo en mi escenario, en mi haber, qué capacidad y qué calidad todavía tenemos en un ambiente, porque hay que meternos al ambiente político estridente que estamos viviendo, que no es más que, yo le he dicho, yo veo aires del derecho en Guatemala, un montón de medallas, contenidos doctorales, que está bien, pero como soy polémico y crítico, vean ustedes estas discusiones que se ahorita entre el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Corte de Constitución. Son los valores doctorales que lo único que hace es mantener una espiral, un círculo vicioso, como que fuera una tira aire, un acondicionador ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué respuesta hay de todo ese escenario dogmático, privilegiado, doctoral, para poder encontrar una salida a nuestra nación? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Sí, Jeremías. Gracias. Sí, Jeremías, tienes la palabra. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, y mi criterio es de que lo que está sucediendo en este momento acá es de que todo ese glosario de profesionalismo que hay en los puestos, lo único que están velando es sus intereses personales, no el interés general del país. No sé si estoy mal. Bueno, pero es una opinión y me parece válida. Yo no sé qué piensan los demás. El tema es, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos trabajando? Fíjense pues lo que voy a decir. Solo para que miren lo que voy a hablar. Se los comentaba a unos compañeros, y eso fue hace poco, voy a una fiscalía, a Zacapa, donde resulta que hay una hidroeléctrica que le ha cercenado, le cierra el paso a las comunidades para que puedan tomar agua del río. Presentamos una querella en nombre de todas las comunidades en contra de esta hidroeléctrica, porque no le da permisibilidad al ejercicio municipal de su autonomía en el control jurisdiccional que tiene. O sea, no manda nada a una municipalidad.
Y el juez ordenó en esa primera querella, en esa querella que presentamos, ordenó que abrieran las puertas para que las poblaciones pudieran tener acceso al río. ¿Está ahí bien? Estos empresarios presentan ante el mismo juez una revisión de la orden que dio. ¿Y qué cree? Le dio vuelta atrás a lo que había resuelto primero. Sí, Brian o Byron. Buenas noches, licenciado. Yo creo que el tema que usted toca es muy importante. Primero, pues, usted le preguntaba qué tan importante es este curso para nosotros o qué tanto conocemos de él. Usted mismo lo explica en este primer caso que usted expone. Creo yo que, lastimosamente, en la actualidad, muchas de nuestras autoridades, en el caso de jueces o personas que deben de favorecer al pueblo, terminan entorpeciendo al pueblo. Y usted pues, expone un caso muy, muy claro. Imagínense, en carrera de ambientales, en muchas comunidades, hay minas, hay asuntos agrarios que no son válidos para la población o para una comunidad. Y su caso es muy claro en decir lo que dijo que sí al inicio, y posiblemente pues no sé qué pasaría, no sé si lo pistearon, hablando vulgarmente, o bien, o otro tipo de negociación que el juez viene y retrocede su decisión. Y son cosas que estamos viendo en la actualidad. No solo en este tema, sino en muchos temas generales, que estamos viendo una coacción del Estado a través de muchas personas o grupos organizados que están contrayendo a favor de X y personas y no del pueblo. Entonces, este curso es bien importante, porque obviamente vamos a hablar no solamente del tema ambiental, sino también del tema agrario, de cómo se debe conocer y qué comunidad tiene derecho y quién no tiene derecho, con respecto a sus necesidades o asuntos territoriales dentro de una comunidad. Claro, eso es, Byron. Tú lo que estás diciendo, pero fíjate que me parece válido lo que expusiste, pero en ese caso de este juez, ese es lo que quería definir en ustedes, el papel que juega el derecho y la justicia, y qué hacen ustedes frente a este tipo de escenarios que van en contra precisamente de los intereses más sagrados que es la población, y especialmente cuando miremos que el derecho agrario es una acepción, es una definición de derecho público, o sea que el Estado debe estar presente en resolver toda una problemática, al igual que el derecho laboral, que tiene como parte de su emblemática forma de ser el ser protector de los campesinos, tutelar del campesino, tutelar del campo, como los trabajadores, el derecho laboral es tutelar del trabajo de los trabajadores. Para eso fue creado el derecho al trabajo, para tutelar eso. Igual el derecho agrario, pero no hay un código agrario, no hay una jurisdicción agraria. Pero yo me topo con este juez cuando retrocede a la resolución que había dado y que nos había permitido entrar al río. Yo le presento ahí un recurso, presento una reposición, o sea, de nuevo le digo al juez, entonces ya le digo al juez, mire señor juez, le dije, no cabe duda, le dije, y como le expuso Marx y Lenin, el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, y eso es lo que usted acaba de hacer, fallar a favor de los ricos y en contra de la gente pobre, de la gente que necesita el agua. Por poco le digo, no le da vergüenza, pero dejémoslo ahí. Se puede imaginar ustedes que la actitud y la calidad de juez
Por supuesto que me fui a un amparo, fui a la corte y de nuevo estoy de regreso con ese juez que ya se excusó porque la Corte de Constitucionalidad le ordenó lo que había ordenado en principio. Y ahora hemos tenido dificultades porque hay una componenda entre operadores jurídicos donde estas empresas son prácticamente dueñas de la jurisdicción judicial, de los escenarios judiciales de nuestro país como tal. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un planteamiento en el cual un juez tiene que resolver a favor de las poblaciones porque necesita agua, necesita esto y lo que hacen es retrotraerse y dejar al país en un escenario como el que hemos vivido toda la vida? Ustedes son jóvenes, realmente jóvenes. Yo nunca he tenido paz en mi vida. Nunca ha habido paz en 60 años. Que tenemos zonas de confort en nuestra casa, en nuestros espacios, zonas de confort, sí, pero paz no hemos tenido en términos globales y sociales. Fuimos víctimas de guerra. Murieron más de 300,000 guatemaltecos. 300,000 guatemaltecos, no fue un puchitero. Mujeres fueron violadas, niños tirados en fosas, tirados en el mar, tirados en volcanes ardiendo. Independientemente de 1 millón de personas, migraciones internas, no digamos las emigraciones a México y a otras naciones. ¿Y cuál fue el escenario de esa guerra como tal? Garantizar la tierra, garantizar la misma economía agraria, la misma economía que lo vamos a valorar, que todavía dentro de la colonia y bajo todavía la premisa de la inversión norteamericana en el 54, nos han impuesto una conducta, una línea, una acción, una definición económica. Y no tenemos oportunidad de nada. Hoy hablaba, por ejemplo, me hacía una pregunta una alumna sobre el tema de cómo encontrar el estudiante, cómo el estudiante puede asumir una categoría de estudiante, una categoría de conocimientos, y si no tiene con claridad la realidad del país que vive. Estamos a punto de que los temas agrarios del país estén sujetos a un encarecimiento total, porque de las naciones donde vienen los químicos, donde viene toda la logística para que la tierra, agroquímicos, como consecuencia de esa guerra Ucrania y Rusia, ni hace 5 días se volaron todo un puerto indonés, uno de los puertos más grandes del mundo. Están hablando puerto, no el puerto de San José. Estamos hablando de puertos gigantes desaparecidos por un intenso bombardeo. Por supuesto, como venganza de que los ucranianos botaron un puente en Crimea y
y es un acto de represalia, o sea, tirarse a las cuestiones civiles, pero al final de cuentas lo que les quiero decir es que se cierra toda oportunidad de tener acceso a esos químicos para todas las naciones del mundo, porque le producen para todo el mundo. Hoy México, que los gobiernos de derecha mexicanos anteriores habían cerrado precisamente la fábrica esa de químicos mexicanos para comprarle a los extranjeros y todo el manejo de la corrupción. Tengo aquí para hacer, pero prefiero dejarlo aquí enterrado y comprar afuera, porque todo es negocio. Cuando me den una explicación que esa guerra ha dividido al mundo, que hoy por hoy, y eso es para que ustedes lo entiendan bien claro, ya no es ayer, es hoy, ya no existe más una economía globalizada en el mundo, ya no hay globalización. Es mentira, es falso. Hoy las economías están divididas en el dólar. Y el caso del escenario del BRICS, manejando economía, los rusos, los chinos, los indios, en yuanes, en rupias, o en la moneda rusa, ¿cuál es esta? Ya no hay. Sí, el rublo. Una guerra en contra del dólar. Y cuando hacemos los análisis históricos comprometidos de la política histórica de Guatemala, Centroamérica, en función de los que han utilizado la hegemonía del poder global, como los Estados Unidos, ¿qué diablo nos han dejado para ser libres o ser desarrollados o ser un país diferente en cuanto que el desarrollo humano nuestro está concebido como uno de los peores países del mundo? ¿Qué significa China interviniendo en África para adquirir poder, compañero? ¿Quién fue el que planteó eso? Es importante eso. El compañero que lo planteó. Yo pregunto, ¿la China ha invadido algún país en el mundo? Pregunto, ¿la China ha invadido militarmente a un país en el mundo? Es decir, no me refiero a invadido militarmente. ¿Y Rusia ha invadido militarmente otros países? A ver, Rusia sí, dice Gabriela, ¿por qué? ¿Qué dice Tíbet? ¿Qué tiene que ver el Tíbet con esto? Está bien. Pregunto. Sí, Jeremías. Okay. Pues Rusia, licenciado, sí ha intervenido, pero con el apoyo de lo que es armamento para el ejército guatemalteco, porque ellos son los que han apoyado y apoyaron también en lo que es la contra. O sea, Rusia ha dado armas al ejército guatemalteco. Pues prácticamente me imagino que sí tendría que apoyar o sea, hacen esas componentes de apoyarse en armamento, güey, pero que en personal, si no, no sé si estará mal en ese aspecto. Pero ¿será que Rusia le ha dado armamento a Guatemala o los Estados Unidos? Pues
a la contra sí le dio Rusia, porque el armamento ruso prácticamente acá en Guatemala, ruso es el AK-47. ¿Y a qué contra se refiere, compañero? Tal vez no compra, sino que como ellos te hacen negocios, o sea, no negocios, sino que hacen componentes de donaciones en armamento. ¿Va? Y ahora los Estados Unidos sí ha sido más directo en dar apoyo. ¿Va? Bueno, yo no sé de dónde tiene usted esa información de que Rusia ha dado aquí, ¿cómo se llama? Eh, ha dado armamento para Guatemala. Pero ahora que vi ahí algo de Israel, voy a darle la palabra a Ronaldo, sí. Ya se abrió la cátedra ahí. Compañero, buenas noches, licenciados, un gusto saludarlo. Igual. Sí, referente a lo que manifestaba el compañero Jeremías, yo sí creo que el principal aliado en tema de armamento es Estados Unidos, ¿verdad? Por medio de su socio número uno, que es Israel, como el aliado de Israel, ya que como ustedes sabrán, pues Guatemala tiene una excelente relación, pues por lo menos militar con Israel, ¿verdad? Y ellos son los que realmente proveen capacitación, entrenamiento también a las fuerzas élite, ¿verdad? Entonces, más que todo es Estados Unidos, Gracias. ¿verdad? Por medio de su aliado. Gracias. Vamos a ampliar esto, por supuesto, no me voy a quedar que vamos a hablar, por ejemplo, yo me recuerdo que en una ocasión, en una manifestación, yo he sido promotor y he caminado con los campesinos. En una marcha venían los muchachos con una manta donde decía que venía Jesús crucificado y decía, los judíos mataron a Jesús y hoy matan a Guatemala porque se quedaron con la energía eléctrica. Vinieron unos abogados judíos y presentaron una denuncia en derechos humanos y derechos humanos lo pasa a la Fiscalía de Derechos, violación a los derechos humanos, y citan a Codeca, el integrante de yo era, no ahorita, sino de hace un montón de años lo fui, pero ya me conocerán en ese tema. Pues nos sentamos ahí, estaba con mi compañero Ramón Cadenas, que algunos lo conocerán, y estaban los tres abogados enfrente de nosotros. Y lo primero que nos preguntaron, ¿ustedes creen en Dios? Me preguntan, ¿usted cree en Dios? Yo no. Y usted tampoco, y usted tampoco, y usted tampoco. Se quedaron sorprendidos. Y yo les pregunté, abogados, ¿de quiénes eran? ¿Del pueblo judío? ¿Del Estado judío? ¿O de la empresa eléctrica judía? Porque si eran del pueblo judío, bienvenidos. Porque al igual que los campesinos y al igual que los indígenas guatemaltecos fueron víctimas de un genocidio. Pero si venían en representación del Estado de Israel o de la empresa de Israel, no queríamos saber absolutamente de nada, de negociar nada. Y lo que decía exactamente el compañero, Israel fue uno de los que le dio todos los bombarderos necesarios a Guatemala para desaparecer a pueblos arrasados en este país. Y si la pregunta era si Rusia había invadido algún país, no. Los únicos que tienen bases militares en el mundo son los Estados Unidos. Los chinos no tienen bases militares en ningún lugar. Y hay ahorita un escenario donde se somatan la mesa y vamos a ver quién tiene el poder, la hegemonía del poder mundial. Ahorita se discute. Si los guatemaltecos no somos nada en esta discusión, ay, mandamos a nuestro presidente que le fuera a dar la mano a ese pendejo de Zelensky, presidente ucraniano, igual que Jimmy Morales. Un payaso inepto que tiene a la población mundial al borde de una guerra mundial. Al borde de una guerra mundial.
y los guatemaltecos todavía discutiendo acá, temitas en términos de querer meter a puro tubo el esquema del pacto de corruptos a esta elección nacional, que ya tiene un norte por lo menos, pero ya más adelante vamos a poder platicar de este tema. Pero al final, el curso, por supuesto, nosotros somos quienes vamos a implementar el día de mañana para fortalecer mercados internacionales, pero previamente hemos fortalecido nuestros mercados internos. Si nosotros no vendemos el azúcar, el café, pero ¿de qué nos sirve vender azúcar si no nos queda absolutamente nada en el erario nacional para concebir algo? Nada. ¿Y a dónde creen ustedes que vendemos nuestros 3.5 millones de toneladas métricas de azúcar? ¿Dónde creen que lo vendemos? ¿No? Su mayoría se va al mercado comunista, dicen ellos. Estoy hablando de Corea del Norte. Aquí matan a los comunistas, pero ya les van a vender el azúcar. Pero yo no sé si los estoy aburriendo ya, pero la presentación del curso tal vez cabe en el campo de marcar la seriedad del estudiante en los compromisos que tenemos los estudiantes en función del qué hacer y el ser. ¿Quiénes somos? ¿Qué me saco con ser abogado? ¿O qué se saque el vecino? ¿Qué se saque el pueblo con que ustedes tengan pisto como abogado? En ese escenario, también allá en Zacapa decía que hubo una fiscal terminando una audiencia, dice, bueno, pasen a firmar aquí, tengan la amabilidad de firmar y poner el dedo. Y le digo yo los abogados tenemos que poner el dedo, licenciada, por supuesto, madre. Y ahí vamos los doctorales, salameros, hasta levantándose la manga, doctores, mi contraparte, ¿no? Haciéndole caso a la fiscal, poniendo el dedo en el acta. Bueno, yo no le dije. Si a mí ya me reconoció, ya le presenté mi credencial, ya presenté mi DPI. Ahorita lo que voy a hacer es ir al curso, ir a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Derecho, a cerrar el curso de Derecho Notarial, porque aquí se hace lo que usted dice, no la ley. ¿Se puede imaginar cómo se puso la fiscal? ¿De dónde se saca usted que el abogado tiene que poner los dedos? Y me dice, y le pregunta, ¿y qué hace toda esa gente allá afuera? Le dice a la oficial. Pues ellos vienen aquí con el licenciado. Entonces tengan la amabilidad de decirle a sus señores allá afuera que no vayan a hacer relajo, porque nosotros aquí estamos haciendo todas las cosas legales, estamos coordinando. Momentito, le dije. ¿Y a mí por qué me meten cosas que a mí qué me importa? Le dije. ¿Qué tengo que ver yo con la gente que está allá afuera? Le dije. ¿Por qué me pone a mí a que yo le dedique algo a la gente allá afuera si la gente allá afuera puede hacer lo que se les dé la gana? ¿Le? Además tienen la libertad ciudadana de vigilar que los empleados públicos, los funcionarios públicos hagan las cosas de conformidad con la ley, de conformidad a una auditoría social. Y le voy a decir algo más importante. Yo conozco a la gente que está ahí afuera y le voy a decir, nosotros los que estamos aquí debemos reconocer que la economía primaria, que sea la economía agraria, la economía agrícola, es con la que comemos. Los abogados aquí no nos vamos a comer las leyes y los libros. ¿Qué es más importante? Y esa pregunta para ustedes, ¿qué es más importante? ¿La comida o el derecho? Pregunta. La comida.
Y preguntaría tal vez más fuerte, ¿qué es más importante? Me dice lo que voy a hablar, no me vayan a llevar de punta. ¿Qué es más importante, la comida o Dios? La comida es la que da vida. Para mí, Dios. A ver, Patricia, ya que se metió a hablar ahí, dígame por qué. Bueno, muy buenas noches, compañeros, y muy buenas noches, licenciado. Yo creo que como, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Yo voy a respetar la opinión de los demás, ¿verdad? Pero yo creo que quien nos da la comida que es Dios, quien nos da la salud es Dios, quien nos provee es Él, porque de Él viene todo. Si no tuviéramos, es cierto que trabajamos para tenerlo, pero si no fuera Él, no tuviéramos nada. Pero respeto cualquier opinión de los demás, ¿verdad? Está bien, Patricia. Si yo dijera 2 más 2 son 5, ¿usted me respetaría? Patricia. Se me fue Patricia, ¿no? ¿Está por ahí? Si yo sumara 2 más 2 5, ¿me respetarían, compañeros? Tal vez como un punto de vista personal sí se le respetaría, pero obviamente la lógica matemática, pues no. Porque es una Correcto. Como un punto de vista, sí, Lick, pero los demás sabríamos que no tiene la razón. Pues si a mí usted me quiere dar a mí mi salario, que dan sumándome 2 más 2 más 5, no la voy a respetar, le voy a jalar del pelo para que me dé completo. 2 más 2 son 4. Pero se le están dando además. Bueno, eso ya acá. No, pero mire, esto a colación. Y con todo respeto, Patricia, que es determinante que estamos aquí con respeto, eso no significa que no discutamos el tema. Y aún con respeto, porque yo siempre me he preguntado, ¿a qué Dios van a seguir ustedes? ¿Al musulmán, al evangélico, al católico, al mormón, al kamikaze? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿A quién le tengo que hacer caso yo? Yo siempre he dicho que primero es que se tienen que poner de acuerdo a ver quién de las definiciones tiene la verdad. Porque alguien tiene que tener la verdad. No puede existir varias verdades sobre un fenómeno. Y el derecho es eso. El derecho tiene un escenario causal efectivo. Ya es una causa como resultado de un fenómeno social. Lo mismo sucede en un rayo o un fenómeno natural. Tiene su causa y no miente. Es un derecho natural. Entonces nosotros no podemos andar especulando todavía a estas alturas que nos da de comer son las deidades en un pueblo donde los niños se mueren porque no hay comida. Uno de los peores del mundo. Y es uno de los que más le pide a Dios. Lo que pasa es que esas son normas y ahí es donde el ser humano está confundido. Porque yo, como le digo, yo estoy de acuerdo en su opinión, pues, pero la mayoría va a estar en contra. Por lo mismo, porque como la norma lo está manejando. Una previa, Jeremías, ¿y por qué tú asumes que la mayoría va a estar en contra? ¿Por qué asumes tú eso? Porque la mayoría pudiera estar en las normas, tanto católicas como evangélicas. ¿Y musulmanas? Igual pudiera haber de toda clase de normas, de toda clase de normas que esté dentro de acá del equipo que estamos estudiando. Ajá. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pues en lo que es lo jurídico prácticamente. No. Estoy hablando de ese fenómeno. ¿Quién tiene la verdad? No de lo jurídico. Pues la verdad prácticamente lo que se está a lo que se está refiriendo usted, que si no le va a dar ninguna respuesta real la persona que se está inclinando a la norma.
Vamos a darle palabra ahí a varios compañeros. Ahí está Lilian Lario, ¿sabe Lili? Sí, yo pienso que la verdad es muy subjetiva. O sea Dos que más lo que dos. para mí pueda ser muy cierto, para usted no, o para otras personas, o para la misma ley, ¿verdad? ¿Cuántos dedos tiene esta mano? 5. Bueno, ahí el Pin Plata tiene 6, dice un amigo, pero lo normal, la verdad es que sean 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Correcto. Y habrá alguien que diga lo contrario. Pin plata. Lo que le quiero decir, gracias por la participación, Lilian. Lo que le quiero decir es, usted tiene que tener una claridad que hay verdades absolutas que usted no puede negarlas, como 2 más 2 son 4. ¿Por qué pone ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que tiene la verdad? Yamatei, la vieja esa, la de la UNE. ¿Quién de todo ese pandilla tiene la razón y tiene la verdad? Uno debe tener la verdad. Entonces, yo no puedo ser o asumir irresponsablemente un escenario de dogmas donde la verdad no sea la que efectivamente prevalece, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que ustedes están estudiando? ¿Ustedes estudian en qué facultad? Ciencias jurídicas y sociales. Y la ciencia dura. ¿Y qué? La ciencia tiene sus características, tiene sus definiciones. Ahí no entra que Dios me ayude a ganar esto. Ahí no entran los escenarios. Sí, Rigoberto. ¿Cuál es tu apellido, Rigoberto? Rancho, licenciado, buenas noches. Sí, dale, Rigoberto. Yo creo que la verdad absoluta la tiene uno mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a la religión, no a la ciencia. Cada quien cree lo que quiere creer. Es mi punto de vista, ¿verdad? Pero usted cree que no, está bien, pero cada quien tiene que creer lo que tenga que creer. Si usted quiere creer que 2 más 2 son 10, se lo tengo que respetar. Yo lo respetaría porque yo creo que... Pero yo no, pero fíjese, pues yo no. Por eso le digo, la verdad absoluta... Pero ¿por qué no lo respeto? Porque no es así, ¿verdad? Pero no es cierto, simplemente no es cierto. Entonces no me puede imponer una verdad. Yo entiendo lo de los respetos, lo que usted me quiere decir. Usted no quiere entrar en enfrentamiento, en polémica. Exactamente, por eso le digo que con lo de la ciencia, ¿verdad? Cada quien. Ok. Pero le voy a comentar que los cambios sociales no son de acuerdos, son violentos. Las revoluciones, la revolución francesa, la revolución liberal, la revolución no es de respeto, sino de asumir quién tiene la responsabilidad de la verdad en la conducción social. Si el mundo ha venido avanzando, no porque no se respete, sino que viene evolucionando los verdaderos escenarios de verdad. Esfuerzo. El escenario de respetar, sí, hay que respetar a fulano, hay que respetar, no importa que esté explotando a fulano, no importa que le esté mintiendo a la sociedad, hay que respetarlos. Ese es el tema en el cual se abordan, por ejemplo, personajes como mi persona. No, ese es demasiado polémico, radical, échenlo. Sin entender que esta polémica es la que nos está dando la apertura mental para asumir que si estamos en lo correcto o en lo incorrecto de las decisiones que tomamos en el país. No estoy diciendo que no haya respeto a las opiniones, pero ese respetar la opinión, a asumir que una opinión como 2 más 2, 5, para empezar no tiene nada de correcto. Y yo me quise meter a un tema de Dios, que eso lo vamos a valorar posteriormente, por supuesto. Por supuesto que lo vamos a valorar. Ahorita, por ejemplo, oí un discurso en México
de uno de sus candidatos a la presidencia, Fernández Noroña, que de una pecera saca una boleta para ver quién de todos los diputados iba a dar un discurso a favor de la Constitución mexicana. Y resulta que el valor más importante de la Revolución Mexicana fue al ver desterrado cualquier escenario religioso de la conducción de la política del gobierno mexicano. O sea, el laicismo, gobierno laico. Un gobierno que las religiones tienen que estar abajo del poder religioso. Ya vamos a ir valorando todos estos temas más adelante, porque lo central o lo centrado de esta discusión era, la cientificidad con el que vamos a abordar las categorías del derecho, y especial el tema del derecho agrario y ambiental, nos va a permitir por lo menos provocar la historia. ¿Cuándo surgió el Estado, compañeros? A ver, Lilian. ¿Cuándo surgió el Estado? Sí, Lilian. Tiene la palabra Lilian. Ay, perdón. ¿Silic me escucha? Sí. ¿Cuándo surgió el Estado? Bueno, el Estado surgió desde antes de Cristo. Ya estaba el Estado como definición, licenciado, con Maquiavelo, y antes de eso fue un proceso que se fue dando. A ver, Marlon. ¿Cómo que Maquiavelo? ¿Qué tiene que ver Maquiavelo en eso? La definición de Estado. Fue Nicolás Maquiavelo, ¿no? El que lo definió como Estado, y antes de eso fue un proceso que se fue dando poco a poco. Pero también Marx definió al Estado, Platón definió al Estado. ¿Cuándo? El Estado surge desde que el hombre comienza a crear las normas para poder convivir. ¿Cuándo surgió el derecho entonces? Dice que lleva la mitad de la carrera. El derecho surgió con el hombre, licenciado. Pero, ¿cómo? Y tú, mira, una previa. ¿Quién fue el que habló? Ronaldo. Así es. ¿Dónde encuentras tú el derecho en la sociedad? Yo lo encuentro por medio de las injusticias. Ahí encuentro el derecho en la sociedad, cuando yo estoy defendiendo lo que es mío. Y yo, cuando otra persona viene, tomar algo que no está correcto, pues. Alguien que se roba las elecciones. Por ejemplo. Miren, vamos a ver eso. Porque ese es el primer paso importante. Ustedes no tienen ni la menor idea cómo surgió el derecho. Si aquí hay que hablar hasta la comunidad primitiva. Con el paleolítico. Aquí hay que hablar hasta el neolítico. Aquí hay que hablar del hombre de Java, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon. Si el Estado y el derecho no nos lo regalaron a nosotros nos inventamos esa pendejada, diría mi amigo, en este sistema guatemalteco. Díganme todo lo que ustedes tienen ahí alrededor, ahí enfrente, ¿qué se han inventado ustedes? Alguien que me levante la mano, yo inventé esto. Cualquier.
¿Va? ¿Qué han inventado los guatemaltecos de todas las cosas que tienen ahí enfrente? Sí. Sí, Dan Nilsson. Son abstracciones que creamos. Es como que uno pregunte por una institución pública, es pura abstracción, solo nos reunimos en algo. Perdón, no capté. No capté el mensaje. Denilson, está muy sonoro eso. Sí, Shell. En mi caso, como yo uso vestimenta maya, entonces usted dice algo que ha creado un guatemalteco, pues un huipil que han tejido las señoras tejedoras. ¿Y será que ese tejido, ese hilo que tiene usted ahorita en su cuestión, viene de China? Los colores que usted usa para eso no vienen de China. Licenciado, creo En que ahí este sería el caso, arte. pues en este caso no, licenciado, porque todo eso lo hacen, digamos, las señoras de San Juan y de San Pedro La Laguna. Ellas usan algodón que ellas cultivan y que ellas mismas, digamos, tiñen. Bueno, vamos a suponer que ustedes son las inventoras de la tela. No voy a discutir eso. No hay nada más. La corrupción, dice los maestros, sí, somos expertos en inventarnos algo. Miren, les puse esto tan plomoso. Y me dice, el arte, ¿qué arte? ¿Qué arte hemos inventado? A ver, dígame alguien, ¿qué arte? Es que los estoy poniendo en contra de la pared porque tengo que resolver el problema con ustedes. Alguien que me calle. Entonces, todo esto tiene que ver porque el derecho es conceptual, son definiciones. Si yo les pregunto a usted dónde está el Estado, no tienen ni la menor idea porque el Estado no existe materialmente, como el derecho no tiene existencia material, como la música no tiene existencia material. Pero sabemos que existe. O dígame usted dónde encuentro la matemática. Entonces, bueno, en todo caso, como esta es una no se sienten regañados, ¿verdad, compañeros? Porque la verdad que no soy regañón para nada. Hablo fuerte, muy serio, tal vez muy recio, pero de enojado absolutamente nada, compañeros y compañeras. Este libro es bien importante que ustedes bueno, si lo pueden obtener, bueno. Aquí está prácticamente casi todo el programa. Yo nunca me llevé bien con esta persona, pero nunca tuve líos personales, pero tengo que reconocer de que el libro encierra una serie de tareas, de temas que involucran a todos. Sí. ¿Notaron, verdad? Disculpe, ¿podría dar el nombre del autor? Es que no se logra leer claro. ¿Ya lo tiene? Buenas noches, licenciado. No, Fíjese que no se mira bien el nombre del autor. Freddy Enrique Escobar Cárdenas. Derecho agrario y ambiental. Bueno, mire pues. Esto, como dije, este es solo una pequeña introducción de lo que va a ser el curso. Este no es un curso que me lo he inventado, ni que ustedes se lo hayan inventado. Vamos a trabajarlo. Vamos a ver verdaderamente el por qué el derecho agrario
debe ser privilegiada una categoría del derecho de primer orden en este país, que es la única que nos da la oportunidad el día de mañana de trazar políticas públicas pertinentes al desarrollo del país. Pero esto lo tengo que hacer con escenarios fuertes, concretos, de lucha, no por pensamientos mágicos. O sea, nadie me lo va a dar del espacio, nada. Es el planteamiento de país, el planteamiento de población, el planteamiento de necesidades. El saber en la historia que nuestro país, el 88% de la producción agraria es una producción que se encuentra en manos privadas de 12 familias. Aquí no me vayan a venir a decir, nosotros somos agrícolas. ¿Qué agrícola? No tenemos nada. Además, lo que se produce todo se va al extranjero. Ya ni la tierra es nuestra, porque eso pertenece a los escenarios de Nueva York, al downtown de Nueva York. Estoy refiriéndome a la bolsa de valores. Ni siquiera pueden pelear una herencia en esas propiedades porque son sociedades anónimas. Y los millones de guatemaltecos que necesitamos trabajo, y los millones de guatemaltecos que vivimos en pobreza extrema, aunque le pidamos a Dios, porque todos van a la iglesia, no hay comida, no hay educación, no hay salud, no hay cultura, no hay seguridad, no hay transporte. Y desgraciadamente, los escenarios políticos son los únicos que pueden abrir un camino, una luz al final del túnel, pero también hay que aprender a ser políticos. ¿Y qué se entiende por ser político? ¿Y qué es eso? Muchos creen que ser político, como nos mandan a estudiar a Maquiavelo. Yo odio a Maquiavelo, no quiero saber nada de ese pendejo, solo viendo cómo va a hacer trampa y meterle el cuchillo por la espalda a sus opositores. Vive. No, hay políticas, en esencia, que van de acuerdo a la cultura misma de la democracia, dirían ustedes, donde la sensibilidad y las oportunidades y las coincidencias es un escenario más allá. No hay, como dicen, como una planificación, y si la hay, solo son estos escenarios mediocres, mequetrefes, que no hablan. Ninguno de estos escenarios políticos habla del tema agrario. Ninguno. ¿Por qué? Porque no le van a entrar. No le van a entrar. ¿Y somos el país más pobre del mundo, compañeros? Pregunto. No. No. El penúltimo. Tampoco. ¿Y entonces qué número tenemos? Como el número 5, 7, por ahí estamos. ¿De qué? Solo Haití está por debajo de nosotros. Ahí se bueno. Ya ni eso. Ya Bien, ni que Haití sí está abajo. África. ¿Qué África? ¿Sudáfrica? Venezuela incluso, también Honduras. Mi hijo, yo no sé, Marvin, ¿dónde sacas tu información? En la cuestión social de la gente que está migrando, hay pobreza. Pero ¿y qué la gente que está migrando fue a la escuela, fue a la universidad? ¿La información que tienen es real? ¿Es objetiva? ¿O es el manipuleo que hizo los Estados Unidos de querer derrocar a un gobierno legítimo como el de Maduro, quitándole el negocio del petróleo y terminando de hundir la economía venezolana, y creó este desastre humanitario donde le ofreció visas precisamente a los venezolanos, y de esa cuenta toda esa cantidad de gente a los Estados Unidos como parte de un escenario, una movida política para defenestrar un sistema político como el de Maduro, que tiene el derecho a estar ahí, sí o no. Sí lo tiene porque fue elección pública. Y si no fuera, que ahí está y punto. ¿Qué tienen que ver los gringos metidos ahí corrigiendo qué?
Andás atrás del petróleo. Y eso es parte del derecho ambiental. Ya vamos a hablar todos esos escenarios. Miren, compañeros, yo también tengo que salir y les voy a robar un par de minutos ahí en la salida porque también tengo que viajar. Vamos a continuar con la discusión. No dejen de discutir conmigo porque es bien importante las discusiones. Cuando alguien dice que usted es solo polémicas, sí, es lo mejor, lo polémico. Ustedes nunca van a poder hacer su tesis de graduación si no son polémicos. Nunca. Y si van a hacer una tesis con respeto a lo que diga que lo van a hacer una tesis que no tiene ningún sentido. Tenía Denison, cuando habla de Venezuela, era de los países y que la corrupción hundió. Sería bueno que averiguara qué tipo de corrupción y dónde está el dinero que se robaron. Porque usted está siguiendo todo el dictado de lo que dice la CNN de televisión norteamericana. No estoy defendiendo a Maduro, pero tampoco le voy a dar seguimiento a toda la política de la CNN gringa. Bueno, dejémoslo ahí. Marlon, ¿ibas a decir algo? Sí, Lick, ya lo último, que respecto a lo que usted nos pregunta, pues no podemos más que contestar lo que las noticias y la información que nos llega. Pero, por ejemplo, caminando por la Sexta Avenida, si usted ve un montón de venezolanos pidiendo dinero. También en México. Pero un dato curioso es que son mucho más altos que nosotros. Entonces, si el índice de pobreza de ellos fuera el índice de pobreza en el que la alimentación y dentro de esos índices contemplan la altura de las personas, del tamaño, están mucho más grandotes que nosotros. Entonces, no creo que estén peor. Me diste por la torre. Me diste por la torre. Solo ahí se ve la salud, el progreso que tiene. Nosotros, y ahí lo vamos a ver más adelante, es el país con la estatura de las mujeres de 1,42 es el promedio. O sea, la mujer es la más baja del mundo, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, es la mujer la más baja del mundo. ¿Y a qué obedece que tengamos, igual que el hombre? ¿Por qué tenemos esa estatura promedio de baja? Porque históricamente no somos un país alimentado. Estamos desnutridos. Ahí vas. Por eso es que vamos a discutir los temas y vamos a dejar por un lado las percepciones por lo que dice y no por lo que nos consta dentro de una lógica dialéctica o científica. De mi parte, dejemos la clase el día de hoy. No cabe duda que para mí es un honor y un verdadero honor y agradezco la atención. Vamos a continuar con el curso en la próxima. De mi parte, buenas noches, compañeros. Dejemos la clase ahí, por favor. Buenas noches. Gracias. Buenas cátedra, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.